¿Alguna vez te has sentido en un callejón sin salida, pensando que tu destino ya está escrito y no hay nada que puedas hacer? Hoy vamos a viajar en el tiempo, a través de las páginas de la Biblia, para descubrir historias que demuestran que un solo instante de fe puede cambiarlo todo. Prepárate para conocer milagros tan poderosos que no solo salvaron vidas, sino que reescribieron destinos enteros. Empecemos con una de las historias más impactantes, la curación del ciego de nacimiento, en el Evangelio de Juan. Imagina toda una vida en la oscuridad, sin haber visto nunca un amanecer, el rostro de tu madre, o tu propio reflejo. La gente asumía que su ceguera era un castigo divino, un destino sellado por el pecado. Pero entonces, Jesús se cruza en su camino. En lugar de un sermón o una oración complicada, Jesús hace algo inesperado. Mezcla saliva con tierra, crea un lodo y lo unta en los ojos del hombre. Luego le da una simple instrucción: ve y lávate en el estanque de Siloé. Piensa en la fe que necesitó ese hombre. Caminar, siendo ciego, a través de una ciudad concurrida, con barro en los ojos, solo por la palabra de un extraño. Pero lo hizo, y cuando el agua fresca de Siloé lavó el lodo, no solo limpió su rostro, sino que le abrió los ojos a un mundo nuevo. Por primera vez, vio la luz, los colores, las formas. Su destino cambió radicalmente. De ser un mendigo marginado, se convirtió en un testigo valiente del poder de Dios. Alguien cuya vida proclamaba esperanza. Este milagro nos enseña que no importa cómo nos vean los demás o las etiquetas que nos pongan, un encuentro con lo divino puede darnos una nueva visión y un propósito completamente nuevo. Ahora, viajemos al Antiguo Testamento, a una historia de desesperación y fe inquebrantable. Hablamos de Ana, una mujer cuyo corazón estaba roto por la infertilidad. En su cultura, no tener hijos era una fuente de profunda vergüenza y dolor. Su rival, la otra esposa de su marido, la atormentaba constantemente. Ana llevaba su dolor al templo año tras año, llorando amargamente y derramando su alma ante Dios. Sus oraciones eran tan intensas que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero no era vino lo que la embriagaba, sino una fe desesperada. En su punto más bajo, Ana hizo una promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar mi aflicción, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que me concedes un hijo varón, yo lo dedicaré toda su vida al Señor. No era una negociación, sino una entrega total. Y Dios escuchó la oración silenciosa de su corazón. Ana concibió y dio a luz a un hijo, al que llamó Samuel, que significa Dios ha escuchado. Cumpliendo su promesa, cuando Samuel fue destetado, Ana lo llevó al templo y lo entregó al servicio de Dios. Su destino, que parecía sellado por la esterilidad y la tristeza, se transformó en él, de ser la madre de uno de los profetas más grandes de Israel. La historia de Ana es un faro de esperanza, que nos dice incluso cuando te sientas olvidado y sin esperanza, tus oraciones sinceras y profundas tienen el poder de cambiar tu destino y traer bendiciones que ni siquiera puedes imaginar. Regresemos al Nuevo Testamento, a una historia que redefine lo que significa un caso perdido. En la región de Gadara vivía un hombre poseído por una legión de demonios. Su situación era aterradora. Vivía entre las tumbas, alejado de la sociedad. La gente había intentado atarlo con cadenas, pero él las rompía. Gritaba día y noche, hiriéndose a sí mismo. Su destino parecía ser una tortura sin fin, una vida de locura y aislamiento. Era más un monstruo que un hombre a los ojos de todos. Pero entonces, Jesús cruza el mar y llega a esa orilla. Lo primero que hace es enfrentarse a la oscuridad que consumía a este hombre. Con una sola orden, Jesús expulsa a la legión de demonios, liberándolo de su tormento. La transformación es instantánea y total. La gente del pueblo llega y encuentra al mismo hombre,
que antes era incontrolable, ahora sentado a los pies de Jesús, vestido, en su sano juicio, y en completa paz. Su destino fue reescrito en un instante. De ser un paria aterrador, se convirtió en el primer misionero en esa región. Jesús le dijo: vuelve a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Este hombre, cuyo futuro era la oscuridad de una tumba, se convirtió en un faro de luz, un testimonio viviente de que no hay nadie tan perdido que no pueda ser encontrado, sanado y recibir un nuevo propósito. Ahora, consideremos una historia que nos habla de fe en medio de la pérdida total. Se trata de la viuda de Sarepta, que encontramos en el primer libro de Reyes. Aún una sequía devastadora asolaba la tierra. La comida era tan escasa que esta viuda solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Su plan era preparar una última comida para ella y su hijo, y luego, simplemente, esperar la muerte. Su destino parecía trágicamente sellado por el hambre. Justo en ese momento de desesperación total, aparece el profeta Elías y le pide algo que parece absurdo e incluso cruel: hazme primero una pequeña torta y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Te imaginas dar lo último que tienes a un extraño, cuando tu propio hijo se está muriendo de hambre? Pero la promesa que acompañaba esa petición era extraordinaria. A la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda tuvo que tomar una decisión que desafiaba toda lógica. Eligió la fe por encima del miedo, obedeció al profeta, y el milagro ocurrió. Cada día, sin importar cuánta harina y aceite usara, siempre había más. Su obediencia, en un momento de crisis, no solo lo salvó de la inanición, sino que cambió su destino de muerte segura a uno de provisión sobrenatural y supervivencia. Esta historia nos enseña que a veces nuestros mayores milagros están al otro lado de un acto de fe radical y generosidad. Finalmente, hablemos de la historia de redención más famosa de todas, la de Saulo de Tarso. Saulo no era una víctima del destino. Era un hombre que forjaba su propio camino con furia y convicción. Era un fariseo celoso, un perseguidor implacable de los primeros cristianos. Su misión, su destino autoimpuesto, era erradicar esta nueva fe. Respiraba amenazas y muerte contra los seguidores de Jesús. Estaba en camino a Damasco, con cartas oficiales para arrestar a más cristianos, cuando su vida dio un giro de 180 grados. Una luz del cielo, más brillante que el sol del mediodía, lo derribó del caballo, dejándolo ciego. Y escuchó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era Jesús. En ese momento, todo su mundo, todas sus certezas, se derrumbaron. El perseguidor se encontró cara a cara con aquel a quien perseguía. Ciego y desorientado, fue llevado a Damasco, donde, 3 días después, un discípulo llamado Ananías, siguiendo la guía de Dios, fue a orar por él. Al instante, algo como escamas cayó de sus ojos, y pudo ver de nuevo. Pero no solo recuperó la vista física, recibió una visión espiritual completamente nueva. Saulo, el perseguidor, se convirtió en Pablo, el apóstol. Su destino cambió de ser el mayor enemigo del cristianismo a ser su más grande campeón, llevando el evangelio por todo el mundo conocido y escribiendo gran parte del Nuevo Testamento. La historia de Pablo es la prueba definitiva de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios, y que el plan divino para nuestras vidas puede ser infinitamente más grande de lo que nosotros mismos podríamos planear. Estas historias, desde el ciego que ve por primera vez hasta el perseguidor que se convierte en apóstol, nos muestran un patrón poderoso. Nos enseñan que nuestro pasado no define nuestro futuro. Nuestras limitaciones
no son el final de la historia. En nuestros momentos de mayo, oscuridad, desesperación o incluso rebeldía. Un encuentro con el poder de Dios puede cambiar nuestro rumbo para siempre. No son solo cuentos antiguos, son invitaciones a creer que un destino nuevo y lleno de propósito es posible para cada uno de nosotros. Gracias por acompañarme en este increíble viaje a través de la Biblia. Si estas historias te han inspirado, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite un recordatorio de que los milagros todavía suceden. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido que fortalece la fe. Nos vemos en el próximo video. Que la paz y la esperanza te acompañen siempre.